Nuevamente saludamos a Pablo Callejón en la mañana de Telediario Federal. En este caso, Pablo, para hablar... Vamos a completar el informe. Por un lado decíamos la industria, vamos a hablar también de la construcción, que es otro de los... índices importantes, sí, porque además es uno de los sectores económicos que genera mayor movilidad. Sí. Es decir, en lo que tiene que ver con los insumos y lo que tiene que ver con lo laboral. Sí, generalmente con los empleos, ¿no? Claro, tiene un impacto muy amplio en esos dos aspectos, por eso nos parecía bueno para complementar lo que señalábamos en la industria. Recordemos que la industria en el intermensual viene teniendo caídas, en el interanual todavía un crecimiento porque se compara con el 2021, es el año post pandemia, pero lo que empieza a aparecer aquí son las señales de alerta, también en la construcción. Dale, lo vemos. Dale. La industria se... Ahí está. Ese era el de la construcción. Sí, digo... Íbamos construyendo. La construcción sigue en baja. Retrocedió un 2,9% en septiembre y anotó su mayor caída en 6 meses. Otra señal del momento económico. ¿No? Mayor caída en 6 meses con un índice tan importante como decíamos. Sí, porque tiene un impacto en muchísimos aspectos de la economía y en lo social. Pero es la peor caída en 6 meses, retrocedió un 2,9% en septiembre. Y es otra fotografía que cuando la sumamos y hacemos el collage, vemos una película que preocupa sobre el estancamiento de la economía. El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa del 2,9%, acá es mes a mes, ¿no? Por eso es desestacionalizada. El índice serie tendencia ciclo registró una variación, ya acá no es mes a mes, sino por ciclo de construcción, una variación negativa del 1,2%, igualmente... habla de la situación de la construcción hoy. El sector tuvo un ascenso del 5,2% respecto igual mes del año pasado. Lo que decíamos, las comparaciones interanuales de la salida de la pandemia todavía siguen dando saldos positivos. Todavía con asterisco cada medición anual. Efectivamente. Y en el acumulado, por lo que implicó el primer trimestre fundamentalmente, parece muy lejano, pero crecíamos a tasas chinas hasta marzo. El acumulado de los primeros 9 meses muestra una suba del 6,3%. El problema es que en los últimos meses viene en caída y ya estamos teniendo la peor caída en 6 meses. Consumo de insumos para la construcción en septiembre. A ver, hubo subas en el hormigón elaborado. Este es un dato interesante sobre todo por el tema de la obra pública. Después lo vamos a detallar más. Pero la obra pública, aún con dificultades, aún con intermitencia y con lo que implica la reactualización de costos, se mantiene. Es que lo que decíamos, ¿no? La construcción es un índice que tracciona mucho y la obra pública es el que más tracciona para la construcción. Absolutamente. La privada varía según las regiones, según el sector y demás, pero la obra pública es la que de alguna manera sostiene este esquema. También subió un 18,1% lo que tiene que ver con, se llama, el rubro es resto de insumo, pero es grifería, tubos de acero, vidrios y demás. Esto tiene más que ver con lo doméstico, ¿no? Efectivamente. Han subido un 14,1% en placas de yeso también, y acá se ve una baja, una suba, pero ya menor, en el cemento, que creció un 9,2%. Se registraron bajas en asfalto, hay menos calles asfaltadas, en ladrillos huecos y en pintura para construcción. El 66,1% de las empresas que realizan quise dividir esto para marcar la diferencia, ¿no? El 66,1% de las que hacen obras privadas fundamentalmente de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará. No va a estar. Que va a seguir así. Es decir, estamos hablando de una situación de estabilización hacia la baja. Hay un 66% que cree que la cosa va a ir por ahí. El 19,6% estima que va a bajar incluso. Que va a ser peor. Y solo el 14,3% dice que va a aumentar. Solo el 14,3%. ¿Qué pasa con las empresas que se dedican fundamentalmente a la obra pública? El 57% opina que la actividad no va a cambiar. Tampoco hay tanto optimismo, ¿no? Un 22%, aquí sí hay un poquito más, dice que va a aumentar, y un 20% que disminuirá. De todas maneras, entre los que dicen que no va a cambiar nada y los que va a caer, tenemos casi el 80%, ¿no? Sí, raro. Hay que avisar que es año electoral el que viene, ¿no? A pesar del año electoral, ¿no? Obra pública, año electoral... No genera, evidentemente, ninguna expectativa. Tiende a aumentar muchas veces. Bueno, los datos.
que han revelado este informe del INDEC, que es muy claro y evidente sobre cómo la economía, que había tenido un fuerte impulso, que llegó hasta marzo de este año, comenzó a mostrar señales de preocupación y hoy son señales que nos llevan hacia un escenario de estancamiento de los sectores de la economía, que por lo menos industria, construcción y consumo. Sí. No todo, porque bueno, también va a afectar la cuestión productiva agropecuaria por cuestiones climáticas. Sí, hay una sequía, ha habido heladas tardías, pensemos lo que ha pasado con las economías regionales, bueno, son datos que naturalmente preocupan. Gracias, Pablo. A ustedes.